Bueno, yo empecé este PowerPoint con esta foto con Felipe Ehrenberg. Estábamos en una fiesta y él decidió cargarme. Me parece que es una foto muy chistosa porque yo parezco una niña primero que nada, ¿no? Es importante esta foto porque yo empecé con los libros de artista muy, muy joven y Felipe acaba de regresar de Inglaterra y él me pidió un par de colaboraciones para el primer libro que se hizo sobre libros de artista, que Okay. lo hizo Johanna Drucker, que aparece en esta otra imagen. Aquí estoy con Yanni Pecanins, está también Felipe. Yanni Pecanins es otra artista amiga mía que también está muy interesada en los libros. Ella ganó una beca y fuimos a San Francisco para hacer este coloquio sobre los libros de artistas mexicanos. Y entonces, digamos que para mí es muy importante que yo empecé como una artista de libros de artista, de poesía visual, y que muy pronto Felipe me pidió que hiciera, había yo ya organizado varias exposiciones y Felipe me pidió que escribiera un texto sobre esto. Entonces, yo desde muy pronto pude tener la clara idea que había que pensar en el trabajo, no solamente como artista, sino como, vamos a decirlo un poco como historiadora. Para mí es importante siempre ubicar el tipo de trabajo. Y Yani, al revés, Yani era la típica que ella tenía el archivero, ella coleccionó todos los libros de la generación, ¿no? Para mí creo que esta foto es súper bonita en el sentido de que ya trabajaba yo muy pronto con alguien de una generación mayor como Felipe, que por cierto nunca me contó que era amigo de Ulises Carrión. Yo a Ulises Carrión lo conecté por otro lado, pero que ciertamente al darme esta oportunidad de estar en este libro y de poder estar en contacto con Johanna Drucker, siempre tuve yo una posibilidad de poder hablar de mi perspectiva de los libros de artistas desde México. México. Quisiera interrumpirte un segundito nada más para que aprovechemos que estás hablando justamente de este tema del libro de artista y de este trabajo colaborativo, para que también nos hables de la noción, no solo del libro de artista, sino de tu noción del tema de la escritura y el arte como escritura, que se empieza a dar básicamente desde un comienzo en tu trabajo. Y de cómo estos libros te dieron como la posibilidad de manejar estos dos lenguajes que eran importantes para ti. Sí, yo comencé con los libros de artista porque yo quería, me interesaba mucho la poesía, yo quería escribir de muy joven, pero la escritura y mi despertar sexual hicieron una cosa, vamos a decir, conflictiva, pero en los libros de artista, que yo no sabía que se llamaban así, digamos, yo pude estructurar algo que tenía que ver entre esto que yo quería decir y esta imagen. Eran dos voces que no necesariamente estaban de acuerdo y que se podía construir de una u otra manera. Esto coincide con un trabajo generacional, sobre todo con el grupo Suma, del cual Felipe era parte, pero Ricardo Rocha lo fundó, y que ellos trabajaban con esto que se llamaba Ediciones Cocina, que son ediciones muy rudimentarias, con papeles muy baratos, hechos con mimeógrafo, y que también estaban explorando esta posibilidad, más que de imagen y texto, de los impresos, cómo los impresos podían contar la historia, particularmente de la Ciudad de México, el momento político de la Ciudad de México. Y era, digamos, era interesante que justamente aquí está Yanni, está Santiago Rebolledo y está Mario Rangel, artistas que son también de mi generación. Aquí se ve muy bien que había esta estética muy pobre, que Ulises también tenía en la librería. Ulises no venía a México en ese entonces y que nosotros, o yo, digamos, como artista y como parte del grupo Marzo, nos interesó replicar de una u otra manera. Este es también Gabriel Macotella. Y aquí, bueno, lo que quiero decir es que para mí el pensar la obra, el poder reflexionar sobre ella, primero estaba vinculado con la relación con la literatura, y particularmente con la poesía. Y eso y con el feminismo. El feminismo fue determinante. Yo estuve en una escuela marxista de gente muy joven. El marxismo también fue para mí una de las herramientas claves, sigue siendo.
Y con el feminismo, gracias a estar, digamos, con la izquierda mexicana, conocí a Marta Lamas, a Laide Fopa, a un montón de mujeres que ya tenían ya sus años trabajando en el feminismo. Y entonces eso siempre dio como eh, un, una columna vertebral para armar el trabajo. Y digo columna vertebral porque es que Quisiera preguntarte en ese sentido, porque digamos las tradiciones literarias, llamémosle así, que alimentan tu obra en los libros de artista y tu obra en general, es de diferentes naturalezas. La reflexión feminista y las reflexiones, digamos, de corte más marxista y más teórica es una cosa. Y después está el lenguaje poético, que es otra. Y entonces tu obra, al final, como se manifiesta en términos de lenguaje, en términos del libro, en términos de esta relación entre literatura y arte, se alimenta críticamente de los dos, pero se manifiesta de una manera particular mucho más cercana al concepto de poesía. totalmente, porque para mí fue muy claro con la experiencia de los grupos y la izquierda mexicana, con la tradición mexicana, además de la escuela mexicana, que supuestamente es de izquierda o digamos de un pensamiento marxista, la representación podía ser eh, pues muy figurativa, muy machista, vamos a decirle así, pero en mi caso yo no lo pensaba en esos términos en ese entonces, sino que tenía que ver con una cuestión didáctica y al mismo tiempo opresiva. La idea que hacían, digamos, los grandes autores mexicanos, los grandes muralistas, hacían una edición del pasado, eh, digamos, reivindicativa de alguna manera, pero que no apuntaba con los problemas contemporáneos. Muy claro, la representación de las culturas indígenas contemporáneas. Los indios, lo de la cultura indígena, estaba vista como heroica, pero en el pasado, no estaba puesta en el conflicto que nosotros tenemos identitario en el presente. Igual pasaba con la cuestión de las mujeres. Entonces, a mí el lenguaje poético lo que me parecía y me sigue pareciendo maravilloso es que sí habla de tu tiempo, pero no está tratando de decir verdades, sino de evocar la complejidad de nuestra existencia, ¿no? Creo que la literatura en general, pero en la poesía hay algo que está hecho a través del sonido, a través de lo que aparece entre palabras, que me parecía a mí que, que daba la posibilidad, en términos de imagen a mí, de que no tuviera que ser algo descriptivo, sino algo evocador. Entonces Y es sí. que tu obra en ese sentido nunca ha sido literal, aunque a veces en tus imágenes acompañes texto que de alguna manera evoca alguna relación conceptual entre lo que está representado y la atención. Pero está en tensión con el texto, ¿no? Y nunca se manifiesta de una forma literal. Siempre hay algún tipo de tensión paradójica y nunca es conclusiva. Bueno, eso también, ya lo hemos hablado, tiene que ver con mi carácter. Yo tengo un carácter muy contrastante. Tengo una parte muy intelectual, pero tengo una parte que, digamos, por ejemplo, cuando escribo me cuesta mucho trabajo escribir y luego tengo errores graves, inclusive de ortografía. Hay una especie como de irrupción del cuerpo constante y yo creo que hay ahí en esa ruptura, en esta cosa ríspida de temperamento, una posibilidad de poder siempre tener dos puntos de vista. Y a mí, digamos, lo que yo prefiero siempre es justo lo que tú dices, la atención. Me parece que cuando una obra tiene una atención que no es didáctica, sino que hay esta confrontación, el espectador tiene una posibilidad de contactarse de formas muy diferentes, ¿no? Al menos para mí ese era mi gusto. Digamos, por ejemplo, pensando en las películas de Godard, a mí lo que me gustaba mucho de Godard es que los parlamentos decían algo y las acciones de los actores decían totalmente lo contrario. Hay una escena muy linda creo que es Jean-Louis Trintignant, que está diciendo dime que me amas y la otra dice te amo. Y digamos que parece que ella está mintiendo, pero en realidad ella sí lo ama.
y es justo en esta parte tan rara entre lo que se dice y lo que se hace, que yo creo que es una de las cosas que me marcó de niña. Yo veía que la gente, mis papás, mis hermanos decían cosas, pero hacían algo totalmente diferente, ¿no? Y claro, eso está presente en todo mi trabajo. Creo que ese es, yo no sé si un artista puede elegir desde dónde empieza la obra. Um, digamos, en el caso tuyo, digamos, la idea de que, por ejemplo, en tu familia se dijera una cosa y se viviera otra, o se dijera una mentira, o lo que sea, se manifiesta de una forma completamente diferente en tu obra. Tú has hablado frecuentemente de la noción de que estás dividida, que tiene como múltiples, o sea, no es la idea de la división de cuerpo-mente como cartesiana, sino que literalmente tienes un cuerpo, tienes una mente, tienes emociones, tienes diferentes niveles de... Entonces, cuando tú hablas en estas formas como que se bifurcan en diferentes sentidos, no es a partir de una ambigüedad, o sea, no es a partir de desmentir que haya como una mentira, sino que las posibles verdades que están diciendo están bifurcadas en 100 direcciones distintas, que yo creo que es un concepto diferente. Si tú le agregas una complejidad a la noción de dualidad, a la noción de mentira, a la noción de hipocresía, a la noción de la dualidad de la sociedad, que tu resolución es de alguna manera decir, ok, entonces voy a crear complejidad y va a haber tensión, va a haber, y además no voy a tener control sobre esto, que es diferente a la demagogia o al mentir a propósito o manipular a propósito. Yo creo que tú intentas un ejercicio muy, muy distinto desde tu trabajo. Totalmente. Además, ya sabes, yo creo que en toda verdad hay una mentira, y en toda mentira una Sí. ¿no? El mundo es muy complejo y el lenguaje no es suficiente. Bueno, estos son trabajos que hice con Rowena Morales y Eva Rosell. Y estábamos trabajando sobre el cuerpo, esto es en los 80s. No estaba de moda la palabra abyecto, pero nosotras estábamos tratando de llegar a una descripción del cuerpo femenino, de la experiencia femenina, pero estaba basada en un poema de Pita Amor que se llama Mi casa soy yo. Un poco, digamos, tomando este tema de ahora de la cuarentena, que lo que sucede en el espacio doméstico, ¿no? Tiene una relación muy cercana a cómo habitamos nuestro propio cuerpo. ¿Y qué hay en estas bolsas? Había agua de colores, era una gama de rojo hacia un color hacia más rosa. Los 70 había muy poco, los museos no te daban dinero para producir, todo era de tu propio costo. Nos dieron esta oportunidad de trabajar en el MUNAL, estaba recién abierto, era para un congreso que hizo Margot Glantz sobre el trabajo de las mujeres, se llama Abordando sobre la escritura y la cocina, y nos invitaron a también artistas visuales, y pues teníamos que resolverlo con 5 pesos. Entonces las bolsas de plástico con agua es algo que tú ves mucho en los mercados en México. Ahí te compras tu jugo y te lo dan en una bolsita de plástico. Y ahora está prohibido, pero digamos que a mí me daba siempre una cosa como de cuerpo, ¿no? Como Hay una obra muy bonita de Ligia Clark que es sencillamente una bolsita plástica que la llenas un poquito de agua y con el dedo vas como tocando la superficie del agua. Es una especie de sensualidad, pero absolutamente sencilla, sin pretensiones de nada y que además tiene ese efecto de transformación, ¿no? Del espectador. Yo adoraba, la adoro. Me costó mucho trabajo encontrar las imágenes. La conocí primero por un artículo que salió en una revista de Nueva York, que hay una descripción fantástica justamente de sus objetos. Y para mí fue maravilloso que sus objetos, lo que acabas de decir, están hechas con la malla esta que se usa para las naranjas. No tiene, no todo es como cotidiano, pero está reestructurado para darle otro sentido. A mí lo que me gustaba de las bolsas de plástico es que tenían un peso como de teta, ¿ya sabes? Tenían una cosa, esto, como
es de seno, ¿no? Esta parte tan sensual. Y por otro lado, un cierto humor, porque eran bolsas grandes, tenía un peso, una belleza curiosa, pues eso me divertía muchísimo. Bueno, eso habla bastante de una fascinación por lo escatológico en tu obra, que claro, aquí son bolsas, pero se da en tu pintura, se da en tus dibujos, se da Sí, me encantaba. en tu escritura. La liberación de lo escatológico. Sí, ya cuando llegaron los 90, ya sabes, y todo el mundo quería ser escatológico, dije, ay, qué tranquilidad, porque de veras, al principio mis dibujos causaban, vamos a decir, no en todos, pero a mucha gente les parecían repulsivos, ¿no? Ujú. Mm, Y es interesante, digamos que ahora no se ven así, pero en esa época, sobre todo viniendo de una mujer, todo lo que tuviera que ver con esta cosa escatológica era de muy mal gusto, ¿no? De hecho, a la pobre Frida Kahlo así le decían que era muy escatológica y tampoco les gustaba su trabajo, ¿no? Quizás, Pero mira, Carol Schneemann, que fue una de las primeras grandes mujeres escatológicas del siglo XX, eh, recibió un reconocimiento de la Bienal de Venecia un año antes de morir. Tenía prácticamente, no sé si tenía más de 80 años, pero la resistencia del medio de poder aceptar esta cosa escatológica y sexual y sensual del cuerpo, yo creo que todavía es una cosa como muy compleja de... sí, es compleja, porque además Carol Schneemann es muy increíble, porque además siendo una mujer tan bella que pudiera tener esta especie de, ¿no? de doblez con la escatología en la belleza, siendo, ¿no? una mujer con un cuerpo, una cara, parecía causar más enjundia, vamos a decir, ¿no? Y yo creo que va junto la belleza del cuerpo, creo que tiene que ver justamente con toda esta escatología, porque además tiene que ver con la intimidad, con un cuerpo que no es un envoltorio, es una experiencia, ¿no? Ujú. Eso a mí me parece interesante. Aquí te voy a mostrar muy rápidamente de mi grupo que se llamaba Marzo. Teníamos una revista y publicábamos los trabajos de las otras personas, de nuestros colegas. Este es de los de cocina, de las ediciones mimeográficas. Este es parte de uno de nuestro grupo, Mauricio Guerrero. De Dieter Roth, que es un artista que yo adoro, que por cierto es escatológico hasta lo último, ¿no? Y te acuerdas su última pieza que está en los videos, que viéndose él en su propia vida. Esta es una pieza mía, también con las bolsitas de plástico que para mí eran muy importantes. Y unas colaboraciones con Edgardo Antonio Vigo, que es este artista de La Plata de Argentina, con el que tuvimos mucha correspondencia, y que él justamente en las últimas piezas hablaba de la memoria, ¿no? Tú tenías que mandar memoria para que La Plata no se quedara justamente sin sus recuerdos. Como había sido arrasada por la dictadura, de alguna manera era devolverle esta parte emocional, ¿no? Esta capacidad emotiva con un objeto tan sencillo. Yo, por ejemplo, mandé mis recuerdos de infancia, ¿no? Mm. Estas son algunas de las publicaciones de él que me gustan mucho porque él era grabador y, digamos, tiene una estética totalmente de la de Felipe Ehrenberg, que tenía esta cosa más chicana, más rascuache, que te acuerdas esa palabra que ha sido importante, su reivindicación. Y aquí, en cambio, los materiales efectivamente, son también baratos, pero es un trabajo que a mí me interesa más, en que hay una forma, una decisión que es muy sutil y al mismo tiempo muy texturada, ¿no? Estos somos nosotros ahí que nos reunimos en unos cafés, y esta es una cosita de Ulises Carrión sobre su revista efémera, y esta es de Rubén Valencia, que estaba obsesionado con Marcel Duchamp. Es un artista que se ha conocido poco porque murió muy joven, pero que yo creo que fue uno de los artistas más interesantes del no grupo, ¿no? Texto poético, y aquí están las famosas tijeras con lo que es lo que empecé. Y bueno, son dibujos, como ves, bastante
sencillos, em, pero a mí Sí, me... yo creo que es importante detenernos un poco en este tema de las tijeras, porque también un poco para hablar de, no solo desde la literatura feminista, sino desde lo que se llama el embodiment del feminismo, el vivir el feminismo, el articularlo desde el proceso de la maternidad. La maternidad sigue siendo una especie como de espacio sagrado, ¿no? O sea, bien sea porque la maternidad es lo que te excluye de poder ser artista, porque la maternidad sencillamente se supone que es el final de todos los caminos de la mujer, pero es el comienzo de su camino a algún tipo de como de sublimación y encarcelamiento de la sociedad, de la manera como es impuesta, ¿no? Y tú hablas desde, otra vez desde lo doméstico, desde lo maternal y todo esto de esta forma bastante violenta. Mm. Entonces, para que expliques un poquito de dónde vienen y como los procesos de reflexión detrás y cómo trabajas esta iconografía que surge aquí. Las tijeras me importaban muchísimo porque es un objeto justo doméstico que puede ser, bueno, además de todos los tamaños y de todas las versiones. Está desde las tijeritas para las uñas hasta las tijeras de la cocina, que son súper agresivas, ¿no? Y por otro lado, puede describir tanto genitales masculinos como femeninos. Eso también me parecía importante, ¿no? Digamos que una tijera abierta, pues era bastante más femenina, pero cerrada podía ser un falo. Y yo creo que en la vida doméstica hay siempre una violencia. No voy a decir no es como ahora con los términos, el concepto como de los feminicidios, así de que los hombres contra las mujeres, sino un poco como en la naturaleza de que la vida cotidiana exige esfuerzos y exige una serie de energías a veces en contraposición, ¿no? Las labores domésticas son un claro ejemplo de esto. Pero en mi caso, en este trabajo, a mí me interesaba que la que estaba representando pudiera tocar la violencia desde un objeto totalmente cotidiano y al mismo tiempo hacerlo bello. Digamos, como esta posibilidad de energía, más que de violencia. Quizás la palabra que estoy utilizando es equivocada. De la energía de la vida cotidiana. Eh, que luego pronto lo voy a encontrar en el jardín, ¿no? O en las plantas. Estos son otro tipo de trabajos que tiene que ver con esta energía, ¿no? Estos trabajos donde estoy tratando de hablar de las parejas. Es chistoso porque esta la hice creo que en el 78, y cuando la volví a ver montada en el chopo me acababa de separar y estaba describiendo exactamente lo que acaba de pasar con mi relación. Toda tu dinámica. Y es una dinámica que de alguna manera se reproduce todavía hoy, se reprodujo ayer y antier, ¿no? Exacto, esta Pero cosa. es interesante cómo decides decir esto, porque las tijeras es más críptico en el sentido que, por ejemplo, las que acabas de mostrar son mucho más, no tienen tanto texto. Después viene lo de los biberones y eso, pero en el caso de aquí, tú utilizas un lenguaje, digamos, más benigno, ¿no? Tienes estos puntos, verde, morado, pero digamos, lo que estás expresando aquí es muchísimo más frontalmente crítico Mm. o autobiográfico. Entonces, me parece interesante que decidas hacerlo acá, aquí. Son diferentes estrategias. Las tijeras eran, vamos a decir, tenían esta energía más violenta y me interesaba poder matizar. Eh, yo tengo un carácter que puede ser agresivo, ¿no? Ya sabes, tengo un amigo que me dice que por favor tengo que sonreír porque si no se me ve una cara como de alguien que le gusta pelear. Y aquí podía explayarme, digamos que las formas tienen una cosa cómica, podía explayarme justamente en este conflicto de tú quieres algo, pero la dinámica de la relación es otra, y en este caso muy puntual con toda esta serie es la dificultad del tú y del yo, ¿no? Y además hace el tuyo. En este caso es muy claro que para mí las relaciones de pareja siempre se volvían tuyos, se volvían más, tú te volvías parte de eso, de ellos, de él,
que él se incorporara al tuyo. Y yo quería mis propias aventuras, ¿no? Yo quería poder, por supuesto, tener pareja, hijo, familia, ser también hija, hermana, pero una parte para mí, una parte en esta búsqueda de identidad, en esta dificultad de conocerme, ¿no? Ujú. Creo que aquí, bueno, estos chiquitos son un poquito esa dimensión de, ¿no? De cómo soy yo, qué es esto que me pasa, sobre todo eh, la parte de corazón, mente, pero también el deseo sexual, ¿no? El deseo sexual que te arrebata. Y en mi caso, para mí el deseo fue sorpresivo. Yo siempre me pensé más como, bueno, me imaginaba, ya sea es una especie de Emily Dickinson escribiendo en mi casa sin ninguna necesidad de ir afuera. La sexualidad me dio una tremenda curiosidad por todo, y pero sobre Pero todo estás hablando a partir de qué edad. como a los 14, Ujú. que yo había sido una niña modelo de escuela de monjas y de pronto el mundo tal cual no tenía sentido para mí. Y el prototipo de feminidad que planteaba en mi casa me parecía no solamente imposible, sino desagradable, ¿no? Que yo no pudiera tener una responsabilidad por mis propias acciones me parecía inverosímil, ¿no? Que yo no pudiera hablar y decir lo que yo pensaba porque se supone que tenía que tener un estereotipo de belleza y demás, me parecía tremendo, ¿no? Ujú. Y aquí en esta pieza de la ciudad pude explorar más o menos. Aquí, digamos, hay una pieza que se ve en la pantalla, ahí donde está el inicio de la bolsa, hay una pequeña ventanita que se dice muchacha masturbándose. Esta pieza fue la que causó más escándalo, eran como 70, pero esta causó más escándalo porque yo me atreví a poner en una ventana, digamos, en esta cosa de voyeur que me hubiera interesado ver, y yo dije, bueno, una chica masturbándose, hablar de la masturbación. ¿Estás hablando de qué fecha con ventanas? 1970 y. 78, es 78. Ajá. Porque más o menos en esta misma época, Mónica Mayer hace la obra Yo tengo miedo de mis propios pensamientos, donde ella habla de las fantasías, de Sí, que si quiero acostarme con mi padre, de conmigo misma, y después tiene la obra de las cortinitas, donde cuando abres tienes un pene y una vagina, y entonces también ahí habla de esta mente, ¿no? Que tiene la sexualidad. So, es- te están trabajando más o menos al mismo tiempo. acuérdate que éramos amigas y compañeras de la escuela, ¿no? Ujú. Y estaba circulando un libro que ahora se ha hecho otra vez famoso, que escribió Tita Valencia, que creo que era El Minotauro, no me acuerdo el nombre, pero eran las memorias de una historia de amor y desamor. Un texto hermosísimo, muy fuerte, muy valiente. Ella tenía una relación con un escritor muy conocido, mayor que ella nunca pudo romper con él, pero que él, digamos, la desarmaba. Y entonces, claro, para nosotros fue un texto súper importante. Y claro, junto con sobre todo el de la cortinita de Mónica, que les puso en la Casa del Lago, digamos que era también muy provocativo y que fue también muy censurado. Ahora uno ve y a mí me dice, y son unos genitales de lo más inocentes, de lo más eh, preciosos, la verdad es son hasta dan ternura, ¿no? O las tarjetitas de Mónica también atreviéndose a decir que le quiere hacer con mi padre. Pero sabes que cuando yo daba las visitas guiadas de mujeres radicales, yo Ajá, siempre a propósito me paraba frente a la obra de Mónica Mayer y la gente todavía se siente un poco incómoda ante esa obra. qué Porque increíble. esas obras, digamos, revelan la fantasía, la que escondemos detrás de las apariencias. Y la fantasía sigue pasando por el cuerpo íntimo, pero ahí está, pues, flagrante, ¿no? Para nosotros, todo ese trabajo de sexualidad era atreverse
primero hablarlo y luego, ya sabes, a expresarlo. Ahí también Maris Bustamante le hacía un comentario que era muy chistoso. Dice, yo ya tengo orgasmo, pero mi trabajo me costó, ¿no? Buenísimo. Tenía siempre esta cosa tan tremendamente directa, ¿no? Claro, era un tema y justo lo que me interesa a mí aquí es que todos estos temas que yo voy tratando no eran solamente míos, era de una generación que compartíamos, que teníamos este mundo de confidencia, ¿no? Que además eso te daba la posibilidad de construir obras más atrevidas, no era un defecto personal, había un... Ahora, pero cuando tú mencionaste que tu ventana causó un escándalo porque hablaba de muchachas masturbándose, Ujú. y por supuesto, cuando uno mira a las otras, tienes el beso, la cara y todas estas cosas como pequeñas cosas entrecortadas que te dejan mucho que pensar. ¿Quién era el público que se escandalizó? ¿Es la prensa? ¿Era personas que dijeron comentarios en el libro del museo? ¿Cómo reaccionaba, digamos, esos círculos de personas que estaban a tu alrededor, que son Felipe Ehrenberg y qué sé yo, que son los que estaban allí, más allá de las mujeres feministas? ¿Ah? Estaba fascinados. En general, me fue muy bien en esa exposición, pero te voy a contar la anécdota. Mi mamá nunca fue a esa exposición y nunca iba mucho a mis exposiciones porque le escandalizaba lo que yo hacía, pero ya después de muchos años, estoy hablando 20 años, me contó que una tía mía fue y que vio esa ventana y que le habló por teléfono y le dijo, ¿qué está haciendo tu hija? Diciendo cochinadas. Por eso mi mamá no había ido, ¿no? Me lo dijo Pero no te lo dijo en su momento. en su momento, pero 20 años después le costó a la pobre mucho trabajo. Yo creo que tuvo mucha repercusión ese en particular. Sí se hablaba mucho de esa pieza. Teresa del Conde la publicó en una revista. Digo que eran, no sé si 70, pero eran un montón, y publicó solo una. Había otras que eran también bastante evidentes que se trataba de vaginas, la verdad. Pero esa en particular, que era tan explícita, sí causó y sí me dio mucho renombre por un lado, y por otro lado, pues te digo, ya a nivel familiar, sí era un poco vergonzoso que yo hubiera hecho esas piezas. Pero en esa época, ¿vivías en tu casa todavía? En esa época todavía vivía en mi casa, Mm. sí. Estaba a punto de salirme, pero todavía estaba ahí. Mis papás no entendían el trabajo y no iban casi, pero yo tengo, mis hermanos sí estuvieron allá. Y me pasó además algo interesante. La prensa no hablaba de esas piezas, o sea, no hubo una, excepto Teresa del Conde que hizo un artículo sobre arte erótico y que incluye esta pieza. Realmente era más bien como los rumores y la fama que obtuvimos nosotras artistas. Está Mónica Mayer, Maris Bustamante y yo, digamos luego Jesús Rodríguez, aquí estoy con Betsy Pecanins. Digamos, nos tuvimos fama de que hacíamos estas cosas abyectas. De hecho, un poco más tarde les voy a mostrar lo de 13 señoritas. Es una exposición que hicimos en Berlín.